Tu hermano se lo merece, dijo mi madre. Le dieron la casa, el dinero, la empresa, y a mí me echaron. No dije nada y me fui. Un mes después, mi madre me envió un mensaje. La hipoteca vence. Por favor, ayuda a tu hermano. Respondí, tu hijo, tu responsabilidad. Soy Elena Miller. Tengo 34 años. Y la noche en que mi familia decidió quién importaba más, mi madre no levantó la voz. No lloró. Ni siquiera pareció avergonzada. Simplemente cruzó las manos sobre la mesa del comedor, me miró fijamente y dijo, tu hermano se lo merecía. Luego observó cómo todo lo que yo había pasado la mayor parte de mi vida adulta ayudando a construir era puesto en sus manos como si siempre hubiera estado destinado para él, la casa, el dinero en efectivo, la empresa, todo. Recuerdo el sonido de los cubiertos contra los platos, el zumbido del aire acondicionado, la forma en que nadie se apresuró a detener lo que estaba sucediendo. Porque para ellos, esto no era crueldad. Era orden. Era tradición. Era la forma en que las cosas siempre debían terminar. Yo había trabajado fines de semana, días festivos, reajustes de inventario, reuniones con proveedores y llamadas de crisis que llegaban después de medianoche. Había corregido errores que nadie más sabía que existían. Había mantenido el negocio en silencio durante años, mientras el hijo de oro recibía aplausos por llegar tarde y sonreír a las personas adecuadas. Y aún así, cuando llegó el momento, yo fui tratada como una invitada en una vida que había ayudado a mantener unida. Lo que más me sorprendió no fue que le dieran todo a él. Fue lo que vino después. Mi madre me miró con esa expresión final y tranquila, y dejó claro que ya no había lugar para mí allí. No dije nada. Me levanté, salí y los dejé sentados en aquel comedor perfecto con su decisión perfecta. Un mes después, mi teléfono se iluminó con un mensaje de la misma mujer que me había visto marchar. La hipoteca vence. Por favor, ayuda a tu hermano. Mi madre se llama Patricia Miller. Y si le hubieras preguntado a cualquiera en nuestro vecindario, cuando yo era niña, te habrían dicho que era elegante, generosa y devota a su familia. Organizaba almuerzos benéficos, recordaba los cumpleaños de todos y mantenía nuestra casa como si fuera de revista. Pero dentro de nuestro hogar, el amor nunca se repartía por igual. Se medía, se clasificaba, se asignaba. Mi padre, Roberto Miller, convirtió Miller Hogar y Diseño en uno de los negocios de interiores más respetados en los suburbios de Minneapolis. Mi abuelo comenzó con una pequeña sala de exposición a finales de los 60, vendiendo gabinetes, accesorios de iluminación y tocadores personalizados a propietarios locales. Mi padre lo convirtió en 6 ubicaciones en Minnesota, además de una rentable división comercial que suministraba unidades modelo para promotores de apartamentos y hoteles boutique. Para cuando tuve edad suficiente para entender lo que significaba la empresa, también entendí otra cosa. Mi hermano menor, Daniel, no era solo el hijo favorito. Era el futuro, al menos en la mente de mi madre. Nunca lo dijo en un largo discurso. Lo dijo de 100 maneras más pequeñas. Cuando Daniel tenía 8 años y derribó una lámpara de exhibición en una de las salas de exposición mientras corría con una caja de zumo, mi madre se rió y dijo, los chicos son pura energía. Cuando yo tenía 10 años y accidentalmente etiqueté mal un cajón de muestras de gabinetes mientras ayudaba después de la escuela, ella me dijo que necesitaba ser más cuidadosa porque la gente me juzgaría más duramente. Cuando Daniel olvidaba su tarea, estaba cansado. Cuando yo traía las mejores calificaciones, estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. Él era celebrado por existir. Se esperaba que yo rindiera. A los 16 años, pasaba los sábados en el almacén aprendiendo códigos de inventario, reordenando herrajes y ayudando a clientes mayores a comparar acabados de azulejos y marcas de grifos. Me gustaba el trabajo. Me gustaba lo concreto que se sentía. Llegaba un problema. Lo resolvías. Un cliente dudaba. Escuchabas. Un envío se retrasaba. Encontrabas otra manera. Ya no intentaba ser elogiada. No realmente. Solo quería ser útil. Daniel, mientras tanto, entraba y salía del negocio como una estrella invitada en la empresa de su propia familia. Le encantaba pasear por la sala de exposición con zapatillas caras,
coquetear con las chicas de recepción, hablar de branding como si fuera a reinventar el comercio minorista, y luego desaparecer antes del almuerzo. Mi madre lo adoraba. Se quedaba allí sonriendo, viéndolo gesticular ante un moonwall o una exhibición de iluminación como si fuera algún tipo de visionario. Míralo, decía. Tiene presencia. Tiene el tipo de confianza que no se puede enseñar. Lo que quería decir era que tenía el tipo de confianza que solo el privilegio inmerecido puede producir. Mi padre veía más de lo que admitía. Sé que sí. Hubo momentos en que lo pillaba observándome en el trabajo, en silencio, notando cómo manejaba una llamada difícil con un proveedor o cómo calmaba a un cliente enfadado cuando un pedido personalizado llegaba roto. Una vez, cuando tenía 19 años, me encontró en la oficina trasera un domingo corrigiendo un error en un pedido de compra que nos habría costado casi $12.000. Se quedó en la entrada un largo segundo y dijo: «Tienes buen ojo para este negocio». Fue uno de los pocos cumplidos que me hizo directamente. Lo llevé conmigo durante años como si significara algo más grande de lo que era. Porque la verdad era que, viera lo que viera mi padre, mi madre siempre anulaba su significado. Ella decidía qué roles desempeñábamos en esa familia. Y el mío era simple. Yo era la confiable, la útil, la hija que podía manejar la decepción sin armar un lío. Daniel era el legado, el heredero, el hijo que un día estaría en el centro de la empresa y aceptaría aplausos por una estructura que otras personas habían construido bajo él. Incluso entonces, sabía que era injusto. Pero cuando creces dentro de la injusticia, no siempre la llamas abuso. A veces la llamas familia. A veces la llamas motivación. A veces miras a las personas que siguen eligiendo a otro en lugar de a ti y piensas: si trabajo más duro, quizás la próxima vez finalmente me vean. Y esa fue la mentira que me mantuvo leal durante demasiado tiempo. Fui a la Universidad de Minnesota y estudié operaciones minoristas, estrategia de cadena de suministro y comercialización digital porque quería ser imposible de ignorar. No perseguía un sueño. Estaba construyendo un caso. Si tenía el título correcto, las pasantías correctas, los resultados correctos, entonces tal vez nadie podría pretender que no pertenecía a la empresa. Durante las vacaciones escolares, volvía a casa y trabajaba a tiempo completo en Miller Hogar y Diseño, no en las partes glamurosas, sino en las partes que realmente importaban. Participaba en llamadas con proveedores. Aprendía los horarios de fletes. Rastreaba qué salas de exposición tenían inventario muerto acumulando polvo en los almacenes mientras otras ubicaciones carecían de los mismos productos. Notaba patrones antes que personas que me doblaban la edad. Y como había pasado años observando lo que salía mal, sabía dónde estaban las fugas. Durante mi tercer año, construí un sistema de informes internos básico que señalaba el inventario de movimiento lento y reordenaba los más vendidos según las tendencias estacionales en lugar del instinto. No era llamativo, pero en 6 meses, redujimos el desperdicio, mejoramos los tiempos de entrega y liberamos más flujo de caja de lo que una de nuestras campañas de marketing navideñas había logrado. Mi padre admitió que el sistema ayudó. Mi madre me dijo que no me adelantara. Daniel, que acababa de cambiar de carrera por tercera vez antes de decidirse por algo vago en comunicaciones, volvió a casa ese mismo verano hablando de elevación de marca. Quería nuevos logotipos, asociaciones con influencers, fiestas de lanzamiento en salas de exposición, eventos de cóctel y una campaña estacional basada en la narración de historias de estilo de vida. Nunca se había quedado hasta tarde para contar envíos dañados o arreglar un contrato con un proveedor. Pero de alguna manera hablaba con total confianza sobre el futuro de la empresa. Mi madre amaba cada palabra. Le dijo a mi padre que el negocio necesitaba una cara masculina moderna. Esa frase se quedó conmigo porque lo explicaba todo. Una cara, no una columna vertebral, no un cerebro, no disciplina, una cara, alguien que se viera bien en una foto, alguien que encajara en la historia que ella quería contar sobre nuestra familia. Cuando me gradué, mi padre me ofreció un puesto de operaciones regional. Sonaba importante hasta que vi el salario y la autoridad adjunta. El título venía con responsabilidad, pero no con poder. Se esperaba que yo solucionara problemas, no que dirigiera la estrategia. Daniel, que no tenía logros medibles ni paciencia para los detalles, fue nombrado director de desarrollo de marca antes incluso de entender nuestra estructura de proveedores.
Él obtuvo una oficina con paredes de cristal y un presupuesto que no se había ganado. Yo obtuve 3 distritos, 2 tiendas crónicamente con poco personal y un recordatorio educado de mi madre de que sería bueno para mí demostrarme sin esperar un trato especial. Quise reírme en su cara la primera vez que dijo trato especial, como si eso alguna vez me hubiera pertenecido. Así que hice lo que siempre había hecho. Trabajé. Pasé mi primer año reorganizando los diseños de las tiendas para mejorar el flujo de los clientes y aumentar las ventas adicionales de mayor margen. Negocié mejores términos con los fabricantes de gabinetes. Convencí a un promotor hotelero para que nos utilizara para 3 paquetes de unidades modelo. Después de rediseñar nuestra presentación B2B y la estructura de precios, lancé un programa de consulta en línea para propietarios de viviendas suburbanas que querían orientación para remodelaciones sin tener que ir primero a la sala de exposición. Ese único cambio duplicó la generación de clientes potenciales en 2 ubicaciones en 8 meses. Y cada vez que la empresa avanzaba, alguien encontraba la manera de ceder el protagonismo a Daniel. Él organizaba eventos. Se ponía delante de las cámaras. Publicaba vídeos pulcros en línea sobre el futuro del diseño minorista. Hablaba como si el éxito fuera una vibra. Mientras tanto, cuando una de sus costosas campañas de marca atraía mucha atención en las redes sociales, pero casi ningún comprador serio, yo era la que tenía que limpiar los números y explicar por qué las proyecciones de ingresos se habían quedado cortas. La excusa de mi madre nunca cambiaba: Daniel necesita espacio para crecer. Necesita confianza. Necesita que confíen en él. ¿Qué necesitaba yo? Aparentemente, menos. Menos elogios, menos dinero, menos espacio, menos reconocimiento, más responsabilidad, más paciencia, más sacrificio. Me habría roto si no hubiera empezado a notar algo importante. Los empleados más antiguos me respetaban. El gerente del almacén me llamaba cuando un envío parecía incorrecto porque confiaba en mi juicio. Los gerentes de tienda me traían los problemas antes de ir a la corporación porque sabían que lo resolvería. Los proveedores respondían mis correos electrónicos primero. Los clientes recordaban mi nombre. No estaba imaginando mi valor. Lo vivía todos los días. Y aún así, dentro de mi propia familia, el valor solo contaba si se ajustaba a la forma que estaban dispuestos a bendecir. Me dije a mí misma que podía sobrevivir a eso. Me dije a mí misma que los resultados ganarían finalmente. Me dije a mí misma que la justicia llevaba tiempo. Mirando hacia atrás, esa fue la parte más cruel. No estaba esperando el éxito. Ya lo tenía. Estaba esperando que las personas que se beneficiaban de mi lealtad finalmente lo admitieran. Y las personas así rara vez lo hacen. No hasta que perderte se vuelve costoso. La cena fue un jueves a principios de octubre. Y si hubiera sabido lo que me esperaba, habría dado la vuelta a mi coche antes de llegar a la casa. Mi madre dijo que era solo familia. Me dijo que no llegara tarde porque mi padre tenía un anuncio importante. Supuse que se trataba de una planificación de sucesión o una posible expansión. Habíamos estado discutiendo una nueva asociación comercial con un promotor de apartamentos de lujo y pensé que tal vez, finalmente, después de todos esos años, mi padre estaba listo para formalizar la parte de la empresa que yo ya dirigía en la práctica. La casa parecía perfecta cuando llegué. Los escalones delanteros estaban iluminados con linternas cálidas. Las ventanas brillaban. El tipo de casa que la gente disminuía la velocidad para admirar en Navidad. Me quedé allí un segundo con una botella de vino en la mano y tuve la extraña sensación de que estaba entrando en una fotografía en lugar de en un hogar. Daniel llegó 20 minutos tarde, luciendo un abrigo de cachemir y el tipo de expresión petulante que solo tiene sentido cuando te das cuenta de que alguien ya le contó el final. La cena fue casi normal al principio. Mi madre habló de una recaudación de fondos. Mi padre hizo una pregunta sobre las ventas en la sala de exposición de Adena. Daniel no dejaba de revisar su teléfono y sonreír para sí mismo. Luego, retiraron el postre. Mi madre dobló su servilleta y todo cambió. Mi padre comenzó a hablar, pero ella tomó el relevo a mitad de camino. Eso solo me dijo quién había orquestado la escena. Dijo que habían pasado meses pensando en el futuro y en lo que era mejor para la familia, la empresa y el nombre de los Miller.
Dijo que habían decidido que era hora de pasar el negocio a la siguiente generación. Recuerdo que mi corazón latió más fuerte, no porque estuviera segura, sino porque una parte terca de mí todavía quería creer que no había pasado todos esos años sin ganar nada. Entonces miró a Daniel como la gente mira a alguien a quien está a punto de coronar. Tu hermano se lo merece, dijo. Él tomará el control de la empresa a partir de ahora. Ella siguió hablando, pero por un segundo solo escuché fragmentos: acciones de la empresa, fideicomiso familiar, cuentas de efectivo, crecimiento a largo plazo, futuro liderazgo. Luego vino el resto, la casa también. La estaban transfiriendo como parte de la reestructuración del patrimonio porque le daría estabilidad a Daniel y ayudaría a preservar los activos familiares. ¿Preservarlos para quién exactamente? No fue difícil de entender. Hice la única pregunta que importaba. ¿Y yo? No enojada, no a gritos, solo con claridad. Mi madre me miró a los ojos y me dio la misma expresión que usaba al decirle a un camarero que había pedido un vino diferente. Estarás bien, Elena. Siempre has sido independiente. Tu hermano necesita una base más sólida. Entonces miré a mi padre. No mantuvo mi mirada. Dijo que habría un paquete de indemnización si yo quería apartarme de la empresa durante la transición. Si yo quería apartarme, como si me estuvieran ofreciendo una elección elegante en lugar de borrarme de mi propia vida. Daniel se recostó en su silla como si intentara no sonreír demasiado. Le pregunté si lo sabía. Se encogió de hombros y dijo que nuestros padres estaban haciendo lo que tenía sentido. Luego mi madre pronunció el golpe final con ese mismo tono tranquilo y quirúrgico. Dado que la casa estará legalmente bajo el control de Daniel, tiene sentido que hagas otros arreglos. Creo que sería más saludable si te mudaras esta noche. Yo me había estado quedando allí temporalmente debido a un problema de renovación en mi edificio de condominios, y de repente ese detalle, esa pequeña inconveniencia práctica, se convirtió en la cuchilla que usaron para empujarme limpiamente. La miré fijamente, no porque no la escuchara, sino porque quería estar absolutamente segura de que lo decía en serio. Y así era. Mi padre todavía no dijo nada significativo. Algo sobre no hacer esto más difícil de lo que tenía que ser. Daniel dijo que tal vez un poco de distancia sería bueno para todos. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se enfrió. No ruidoso, no dramático, solo frío. Vi toda la estructura por lo que era. Años de mi trabajo, años de tragarme el irrespeto, años de hacer de hija leal mientras mi madre preparaba la mitología familiar que siempre había tenido la intención de terminar de esta manera. Me levanté. Puse mi servilleta sobre la mesa. Los miré a cada uno, uno por uno. No supliqué porque no quedaba dignidad en rogar a la gente que viera lo que habían pasado años negándose a ver. No grité porque la ira les habría dado una excusa para llamarme emocional. En cambio, dije, espero que esta decisión les dé exactamente el futuro que creen merecer. Mi madre me dijo que no fuera dramática. Daniel se rió por lo bajo. Subí las escaleras, empaqué 2 maletas, cogí mi laptop, mi bolso y la caja de documentos personales que guardaba en el armario de la habitación de invitados, y salí por la puerta principal sin mirar atrás. Nadie me siguió hasta la entrada. Nadie intentó detenerme. Ese silencio me dijo más de lo que cualquier discusión podría haber hecho. Me senté en mi coche con las manos en el volante y finalmente comprendí la verdad con la que había pasado años negociando. Nunca habían dejado de ver mi valor. Lo habían visto. Simplemente habían decidido que era más útil explotarlo que honrarlo. A la mañana siguiente, renuncié a la empresa. A finales de semana, había alquilado un apartamento amueblado en Chicago. Me dije que era temporal, solo el tiempo suficiente para respirar, pensar y averiguar qué venía después. Pero en algún lugar entre dejar ese comedor y cruzar las líneas estatales, otro pensamiento echó raíces. Quizás ser expulsada no era el fin de mi lugar en esa familia. Quizás era lo más honesto que jamás habían hecho por mí. Chicago no era donde había planeado reconstruir mi vida. Era simplemente la primera ciudad que se sentía lo suficientemente lejos como para romper el hechizo. La elegí porque era grande, rápida,
lo suficientemente cara como para asustarme un poco, y llena de negocios de diseño independientes que necesitaban el tipo exacto de ayuda operativa que la mayoría de los propietarios nunca se daban cuenta de que les faltaba hasta que las cosas ya estaban yendo cuesta abajo. Mi primer apartamento daba a un callejón y una pared de ladrillos. El radiador silbaba toda la noche. La cocina era apenas más ancha que mis hombros, pero era mía. Y por primera vez en años, cada decisión tranquila en mi vida me pertenecía solo a mí. Las primeras 2 semanas fueron difíciles. Me encantaría decirte que aterricé en una nueva ciudad llena de un propósito feroz y claridad inmediata. Pero no fue así. Dormí mal. Repetí aquella cena en bucles. Seguía escuchando a mi madre decir, tu hermano se lo merece, con esa voz suave y civilizada que hacía que la crueldad sonara a administración. Escribí mensajes furiosos a los 3 y borré todos. Imaginé volver solo el tiempo suficiente para decir todo lo que debería haber dicho en la mesa. Luego, una mañana, miré mi cuenta bancaria, mi currículum y mi propio rostro en el espejo, y entendí que tenía 2 opciones. Podía convertirme en un testigo a tiempo completo de mi propia humillación, o podía ponerme manos a la obra. Así que me puse manos a la obra. Fundé Elena Miller Retailed Advisory con un escritorio plegable, una impresora prestada, una membresía de coworking prepaga y una pila de notas de casos construidas a partir de problemas que ya había resuelto en mi vida anterior. Me posicioné con mucho cuidado. No era una consultora de negocios genérica. Era la persona a la que los propietarios llamaban cuando sus hermosas salas de exposición estaban perdiendo dinero porque nadie había alineado el inventario, el personal, el flujo de clientes. El seguimiento de clientes potenciales y los términos de los proveedores en un sistema que realmente funcionara. Mi primer mes fue principalmente de rechazos. Envié correos electrónicos. Hice llamadas en frío. Entré a tiendas fingiendo que pertenecía allí el tiempo suficiente para presentarme a personas que no tenían ninguna razón para confiar en mí. Algunos sonrieron educadamente y nunca respondieron de nuevo. Algunos me miraron como si fuera demasiado joven, demasiado mujer, demasiado sola, o las 3 cosas. Pero luego, un propietario en la North Shore me devolvió la llamada. Tenía 2 salas de exposición de cocinas y baños, un sistema de reservas en línea desordenado, existencias de movimiento lento y un gerente que acababa de renunciar. No podía permitirse una gran consultora. Así que le ofrecí una tarifa inicial más baja con incentivos de rendimiento si mejoraba los números en 60 días. Trabajé como si mi vida dependiera de ello, porque en cierto modo así era. Reconstruí el embudo de clientes potenciales. Reentrené al personal de ventas para que dejaran de vender productos y comenzaran a diagnosticar la vacilación del propietario. Reorganicé el plano de la tienda para mover artículos de alto margen a mejores líneas de visión. Renegocié un acuerdo de flete y reduje una fuente importante de desperdicio recurrente. Al final de 8 semanas, su tasa de conversión de citas había aumentado. Su flujo de caja era menos errático, y por primera vez en casi un año, sonó aliviado cuando llamó. Me refirió a un amigo que era propietario de una sala de exposición de azulejos. El propietario de la sala de exposición de azulejos me refirió a un grupo de gabinetes en los suburbios del oeste. Poco a poco, mi calendario se llenó. Dejé de presentarme como alguien que solía trabajar en una empresa familiar y comencé a presentarme como exactamente lo que era, alguien que sabía cómo arreglar negocios que habían estado funcionando con la imagen en lugar de la estructura. Cuanta más distancia obtenía de Minnesota, más claramente veía lo que había sucedido en mi familia. Habían confundido mi estabilidad con disponibilidad. Habían confundido mi competencia con obligación. Habían asumido que, como siempre había aparecido, siempre lo haría. En Chicago, nadie me quería. Nadie me debía nada. Y extrañamente, eso lo hizo todo más limpio. Los clientes me pagaban por resultados. Los empleados, una vez que los contrataba, me respetaban porque los entrenaba bien y escuchaba. Si algo fallaba, lo manejábamos con honestidad. Si algo funcionaba, el crédito iba a quien le correspondía. Construí mi empresa sobre reglas que una vez me habían sido negadas. El mérito importaba. La transparencia importaba. La rendición de cuentas importaba. Al 6.º mes,
tenía suficiente trabajo recurrente para alquilar una pequeña oficina con paredes de cristal y una vista al lago que apenas podía creer haberme ganado. Contraté a 2 mujeres que habían sido ignoradas en empresas más grandes a pesar de haber llevado equipos a sus espaldas durante años. Verlas establecerse en un lugar donde su inteligencia no era tratada como una amenaza sanó algo en mí que el éxito por sí solo no podía tocar. Por esa época, empecé a escuchar cosas de Minnesota. Antiguos empleados se comunicaron discretamente al principio, un mensaje de texto, un correo electrónico, una llamada después del trabajo. Daniel había despedido a 3 gerentes de mucho tiempo porque, según él, les faltaba energía fresca. Trajo amigos que entendían de marca pero no de operaciones. Redujo los controles del almacén porque quería que las cosas se movieran más rápido. Aprobó costosas actualizaciones de sala de exposición en 2 ubicaciones mientras retrasaba el pago a los proveedores. En las redes sociales, la empresa parecía glamurosa. En la vida real, las grietas estaban por todas partes. Escuché, agradecí la información y mantuve mi distancia. Eso importaba. No porque fingiera no importarme, sino porque finalmente había aprendido que no todos los desastres que puedes arreglar son tu responsabilidad de absorber. Compré un condominio al final de mi primer año. Nada enorme, líneas limpias, luz natural, un balcón estrecho, suficiente espacio para una mesa de comedor y estanterías que eran realmente mías. Me quedé en la sala de estar vacía después del cierre con las llaves en la mano y tuve un pensamiento que casi me hizo reír. Me habían echado de una casa que nunca fue verdaderamente mía. Y en el proceso, me habían obligado a construir una vida que nadie podía quitarme. Aún así, la venganza no estaba completa todavía. No entonces, porque la curación es satisfactoria. Pero en historias como la mía, la audiencia sabe lo que viene después. Las personas que entregan todo a la persona equivocada no escapan de las consecuencias para siempre. Eventualmente, llega la factura. Y una fría mañana de martes, llegó a mi teléfono en forma de un mensaje de la mujer que una vez me había dicho que me fuera antes de medianoche. La hipoteca vence. Por favor, ayuda a tu hermano. Miré el mensaje durante un minuto completo antes de dejar mi teléfono boca abajo sobre mi escritorio. No porque estuviera confundida, sino porque intentaba decidir qué emoción había llegado primero. Ira, reivindicación, asco, quizás las 3. Mi madre no había llamado para preguntar cómo estaba. No se había disculpado. No había dicho que me extrañaba ni había admitido lo que había hecho. Había ido directamente a la emergencia, directamente al punto de extracción. Por favor, ayuda a tu hermano como si el último año nunca hubiera pasado, como si yo no hubiera sido a quien ella miró a los ojos y removió de la familia con manos perfectamente arregladas. No respondí de inmediato. Fui a una reunión con un cliente. Revisé un informe trimestral. Aprobé un plan de personal para una de nuestras cuentas. Pero al final de la tarde, los mensajes se habían multiplicado. Otro de mi madre, luego uno de mi padre diciendo que era urgente. Luego uno de Daniel que simplemente decía, llámame. Casi me reí con ese. No había usado mi nombre. No había intentado el remordimiento, solo una instrucción, como si yo todavía existiera en su vida como un respaldo no remunerado. Llamé a mi padre primero porque, de todos ellos, él era el único que ocasionalmente había sonado como una persona en lugar de un papel. Contestó tan rápido que era obvio que habían estado esperando junto al teléfono. Su voz había cambiado, no solo más vieja, sino más delgada, menos segura. Me dijo que la empresa estaba bajo presión. Problemas de flujo de caja, disputas con proveedores, problemas de préstamos, el tipo de lenguaje que los hombres usan cuando aún esperan que el vocabulario pueda suavizar la humillación del fracaso. Lo dejé hablar hasta que tuve los hechos. La verdad era peor que la fraseología. Daniel había impulsado una estrategia de expansión agresiva sin asegurar contratos de suministro estables. Había pedido en exceso categorías que se veían bien en el material promocional, pero que se movían lentamente en la vida real. Había drenado efectivo en el cambio de marca, eventos y renovaciones mientras retrasaba los pagos a los proveedores principales. Cuando los proveedores endurecieron los términos, el inventario comenzó a escasear. Cuando el inventario escaseó, los tiempos de entrega empeoraron.
Cuando los tiempos de entrega empeoraron, los clientes de alto valor se retiraron y las cuentas comerciales comenzaron a amenazar con acciones legales por incumplimiento de plazos. Luego vinieron los problemas fiscales. Luego, un problema con la línea de crédito, luego la casa. La casa familiar había sido apalancada para mantener el negocio a flote. El pago de la hipoteca estaba atrasado. Mi madre tomó el teléfono a continuación y lloró casi de inmediato. Pero incluso entonces, pude escuchar el viejo patrón debajo de las lágrimas. No me estaba pidiendo que regresara porque finalmente me veía. Estaba pidiendo porque el hijo elegido había fallado y la útil seguía viva. Pregunté dónde estaba Daniel. Mi padre dudó. Eso me dijo lo suficiente. Florida, finalmente dijo. Se había ido allí para reunirse con un posible inversor. Le pregunté si por posible inversor se refería a amigos, fiestas y pretender que los números se arreglarían solos mientras él evitaba las consecuencias. Silencio de nuevo. Era casi insultante lo predecible que seguía siendo. Les dije que no enviaría dinero. Mi madre jadeó como si la hubiera abofeteado. Mi padre intentó un ángulo diferente. Los empleados estaban sufriendo. Las familias dependían del negocio. Esa parte me afectó porque era verdad y ellos sabían que lo haría. La gente inocente siempre paga cuando los hombres incompetentes son protegidos demasiado tiempo. Pedí los libros completos, el calendario de deuda, los avisos de proveedores, la exposición legal y un desglose completo de la compensación de Daniel y sus gastos discrecionales durante los 12 meses anteriores. Mi padre envió lo que pudo a la mañana siguiente. Lo revisé con mi propio asesor financiero, y para el almuerzo, entendí cuán profunda era la podredumbre. Esto no fue un mal trimestre. Esto fue un patrón sostenido de vanidad, imprudencia y negación. Daniel había usado fondos de la empresa para viajes de lujo, vehículos mejorados, eventos privados y el alquiler de un condominio en Florida, mientras despedía personal experimentado. Había despedido a las mismas personas que entendían cómo mantener el negocio en pie. Había preservado la imagen canibalizando la estructura. Cuando mi madre volvió a llamar preguntando qué iba a hacer, finalmente le respondí con la única claridad que ella siempre había respetado. Tu hijo, tu responsabilidad. Ella empezó a llorar más fuerte. Dijo que yo estaba siendo fría. Dijo, la familia no abandona a la familia. Fue entonces cuando le pregunté si recordaba la cena. Le pregunté si recordaba haberme dicho que me fuera. Le pregunté si la familia se aplicaba solo cuando el hijo ganaba y la hija era necesaria para absorber el daño. No tuvo una respuesta real, solo más lágrimas. Luego vino la gira de disculpas de Daniel. Al principio, fue superficial. Dijo que las cosas se salieron de control. Dijo que el mercado cambió. Dijo que la gente a su alrededor había cometido errores. Ni una sola vez en esos primeros mensajes dijo que yo tenía razón. Ni una sola vez dijo que había destruido lo que otros construyeron. Cuando no respondí, escaló hasta la primera grieta real en su arrogancia. Me llamó. Lo dejé sonar. Me envió un mensaje de texto de nuevo diciendo que necesitaba ayuda antes de que el banco congelara todo. Esa única línea me dijo más de lo que necesitaba saber. El imperio que mi madre le había entregado con una sonrisa no solo estaba fallando, se estaba colapsando en tiempo real. Mi padre suplicó una reunión en persona. Casi dije que no. Pero después de una noche de insomnio, accedí a volar por una sola razón, no para rescatarlos. Para mirarlos a los ojos mientras finalmente confrontaban el costo de lo que habían hecho. Cuando entré en la antigua sala de conferencias 2 días después, apenas reconocí el lugar. Actualizaciones baratas, plantas muertas, polvo en los estantes de exhibición, estrés en cada rincón. Daniel lucía bronceado, exhausto y de repente mucho más pequeño sin la admiración que lo sostenía. Mi madre parecía más vieja de lo que jamás la había visto. Mi padre parecía avergonzado. Querían que lo arreglara, no que lo asesorara, no que lo revisara, sino que lo arreglara, que interviniera, estabilizara la empresa, tranquilizara a los proveedores, calmara al personal y deshiciera un año de daños porque, aparentemente, ese seguía siendo el papel que me habían asignado en sus cabezas. Pero esta vez,
Yo no era la hija en la mesa, esperando que llegara la justicia si discutía lo suficientemente bien. Esta vez, tenía condiciones. Les dije que no cubriría deudas personales. No restauraría el estatus de Daniel. No regresaría como una burra de carga silenciosa mientras alguien más hacía de heredero. Si tocaba ese negocio en absoluto, sería bajo una reestructuración formal con control operativo total, autoridad de liderazgo público, cero acceso financiero para Daniel, liquidación obligatoria de activos por su parte y reconocimiento escrito de que la empresa había sido dañada por sus decisiones. Mi madre pareció horrorizada. Daniel parecía ofendido. Mi padre parecía un hombre que finalmente se enfrentaba al precio de su propia cobardía. Pidieron tiempo para pensar. Me levanté para irme y les dije algo que desearía haber entendido 10 años antes: el talento no es propiedad familiar. No tienen derecho a humillar a alguien, echarlo y luego exigir sus dones de vuelta cuando su hijo favorito prende fuego a la casa. No aceptaron mis términos ese día. Por supuesto que no lo hicieron. El orgullo sobrevive mucho tiempo después de que el dinero comienza a morir. Mi madre todavía quería un milagro que protegiera a Daniel de la vergüenza. Mi hermano todavía quería ayuda sin rendirse. Mi padre todavía quería paz más que verdad. Y yo había terminado de financiar la paz con mi propio autorrespeto. Volé de regreso a Chicago a la mañana siguiente y fui directamente al trabajo. Durante las siguientes semanas, siguieron intentándolo. Diferentes mensajes, diferentes disfraces emocionales. Mi madre envió fotografías de la casa como si la memoria misma pudiera funcionar como chantaje. Mi padre escribió un largo correo electrónico sobre el legado, el deber y cuánto habría odiado mi abuelo ver la empresa en apuros. Daniel envió un mensaje después de medianoche diciendo que sabía que había cometido errores y que solo necesitaba un poco de pista para recuperarse. Esa frase casi me hizo reír, un poco de pista, como si lo que necesitara fuera un aterrizaje suave más. Respondí solo una vez después de eso. Les dije que mi oferta había expirado porque su vacilación me dijo todo. Todavía creían que yo era un plan de respaldo, no la persona que realmente se había ganado la autoridad. Después de eso, bloqueé a Daniel por completo y dirigí a los demás al correo electrónico. Luego seguí con mi vida. Esa es la parte que las personas que nunca han vivido una traición familiar no siempre entienden. La distancia no es crueldad. A veces, la distancia es la primera forma honesta de amor que te muestras a ti misma. Durante los siguientes 6 meses, todo lo que mi madre había protegido en él comenzó a colapsar en público. 2 proveedores más presentaron acciones por falta de pago. Un cliente comercial demandó por plazos incumplidos e instalaciones incompletas en un proyecto de apartamentos de lujo que Daniel había vendido en exceso y con poco personal. Los empleados comenzaron a irse en oleadas. Una gerente de tienda de mucho tiempo, una mujer que había trabajado para mi padre durante 27 años, renunció en medio de un evento de ventas un sábado después de que Daniel la culpara por una falla en la cadena de entrega que él causó al ignorar los límites de compra. El banco endureció todo. La casa entró en procedimientos formales de ejecución hipotecaria. Daniel intentó vender una de las salas de exposición, pero debido a la exposición de la deuda y el daño a la reputación, las ofertas llegaron bajas y tarde. Para entonces, apenas importaba. El negocio ya no era una empresa herida. Era un cadáver con un logo aún adjunto. Mi padre llamó una vez desde la entrada de la casa mientras los camiones de mudanza estaban dentro. Su voz se quebró cuando dijo que lo estaban perdiendo. No solo el edificio, sino la idea de sí mismos dentro de él. Escuché. No me apresuré a mantener las piezas unidas. Hay una diferencia entre la compasión y el rescate. Y finalmente lo había aprendido. Le dije que lo sentía por los empleados. Le dije que deseaba que hubiera encontrado su voz años antes. Lloró en silencio. Y por primera vez en mi vida, escuché a un padre lamentar no solo su negocio, sino su propio fracaso al proteger al hijo correcto. Mi madre no llamó durante semanas después de eso. Cuando finalmente lo hizo, sonaba despojada de una manera que nunca antes había escuchado. Sin pulcritud social, sin superioridad moral, solo una mujer cansada sentada en las consecuencias de sus elecciones. Me dijo que se mudaban a un pequeño alquiler a las afueras de Bloomington.
Me dijo que Daniel había vendido el coche, el reloj y la mayoría de los muebles del condominio de Florida. Me dijo que estaba haciendo entrevistas para trabajos de ventas y que la gente que antes le contestaba las llamadas ahora las ignoraba. Luego dijo la única frase que debió haber dicho años antes: me equivoqué con él y me equivoqué contigo. Ojalá esa frase me hubiera sanado. No lo hizo. Algunas verdades llegan demasiado tarde para restaurar lo que rompieron. Pero la asimilé porque la verdad sigue importando, incluso cuando no puede revertir el daño. Daniel finalmente encontró trabajo como asociado de ventas de pisos en una tienda regional de mejoras para el hogar. No gerencia, no estrategia, no ejecutivo de nada, solo una etiqueta con su nombre, un horario y clientes haciendo preguntas prácticas. Ya no podía salirse con la suya con Encanto. Había una justicia brutal en eso. Por primera vez en su vida, tuvo que estar en una sala de ventas y producir valor en tiempo real. Sin herencia, sin mitología familiar, sin una madre que tradujera su mediocridad en destino, solo trabajo. Mi padre asumió un puesto de consultor con un proveedor local más pequeño para cubrir los ahorros para la jubilación que les quedaban. Mi madre dejó de organizar almuerzos y desapareció discretamente de los círculos sociales que antes la trataban como intocable. La familia que tanto se había preocupado por el legado descubrió algo simple y humillante. El legado no es lo que conservas porque tu hijo esté en el cuadro. El legado es lo que sobrevive después de que el carácter ha sido puesto a prueba. El mío sí, el suyo no. En cuanto a mí, mi empresa creció de una pequeña oficina a 3 ciudades en los siguientes 2 años. Nos especializamos en estabilizar negocios de diseño minorista que tenían productos fuertes pero sistemas débiles. Contratamos a personas inteligentes que habían sido subestimadas en otros lugares. Entrenamos a mujeres para liderar sin disculparse por su competencia. Recompensamos la rendición de cuentas en lugar del teatro de la actuación. Construí el tipo de empresa en la que una vez le rogué a mi familia que me permitiera ayudarles a convertirse. Y aquí está la lección que llevo ahora, la que quisiera que cada oyente sacara de esta historia. Nunca permitas que las personas que se benefician de tu sacrificio sean las que definan tu valor. Si alguien solo te valora cuando necesita tu trabajo, tu dinero, tu silencio o tu rescate, eso no es amor. Es dependencia disfrazada de familia. Establecer límites no es crueldad. Alejarse de la humillación no es egoísmo. Negarse a seguir salvando a personas que siguen eligiendo la lección equivocada no es venganza en su forma más fea. A veces, es la forma más saludable de justicia disponible para ti. Solía pensar que la fuerza significaba quedarme hasta que finalmente fuera reconocida. Ahora lo sé mejor. La fuerza es reconocerte a ti misma antes de que ellos lo hagan. La fuerza es construir una vida que no se derrumbe solo porque alguien más se negó a honrar tu valor. Y la verdad más educativa que aprendí de todo esto es una que espero ayude a alguien que esté escuchando ahora mismo. El favoritismo no solo destruye al hijo descuidado. También destruye al hijo sobreprotegido, porque una persona criada sin consecuencias eventualmente choca con el mundo de la manera más dura posible. Mi madre no ayudó a Daniel dándole todo. Lo arruinó. Mi padre no preservó la paz al quedarse en silencio. Ayudó a crear el desastre. Y yo no me salvé siendo finalmente amada correctamente. Me salvé negándome a seguir viviendo donde el amor tenía condiciones ligadas a mi utilidad. Así que no regresé y salvé el imperio familiar que le entregaron. Construí algo mejor, algo honesto, algo mío. Y al final, esa fue la única herencia que tuvo un valor real.